primero y principal, bueno, buenas noches a todos, agradecerle primero y principal a Guillermo Moreno, que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, compañero, militante histórico del peronismo, Guillermo Moreno. En todos los equipos queremos un Messi y un Maradona, pero también un Guillermo Moreno. Así que claramente en este ciclo de charlas que hemos llevado adelante, charlas de formación política en este espacio social y cultural Tres Banderas, tenemos hoy, un 16 de diciembre, la hermosa oportunidad de que ni más ni menos un compañero con experiencia, con trayectoria, con gran capacidad, que no solamente ha estado en lugares institucionales, sino también en lugares de base, de trinchera, de militancia, para que nos pueda contar no solamente su historia, sino su recorrido y trayectoria. Nos va a dar sus palabras y vamos a cerrar este ciclo de charlas que hemos arrancado en este año 2017, así que agradecemos nuevamente que hoy, el 16 de diciembre, vamos a contar con tu presencia, mientras que algunos hoy o el lunes van a estar queriendo entregar la patria. Tenemos compañeros que siguen dando la discusión, que siguen recorriendo la provincia de Buenos Aires, que siguen dando charlas, hablando con los compañeros, explicando no solamente la coyuntura, sino qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Así que también felicitar a Rubén González, compañero acá de la Néstor Kirchner. Y a los compañeros que seguramente aquí me van a preceder en la palabra. La verdad que, para no hacerlo más largo, mañana bien temprano, 7 de la mañana, las autoridades de mesa, 7:30, todos los compañeros y compañeras que están en el Consejo del Partido y en el Congreso Partidario, vamos a estar abriendo los 3 lugares que tenemos en nuestro pueblo, en San Vicente, en Alejandro Cort y en Doncelar, para que se lleve adelante la elección partidaria. Así que, sin más, agradecerte nuevamente, Guillermo, acá también a los compañeros que son candidatos al Congreso del Partido, al Congreso Provincial, a los concejales, a las concejales recién electas, consejeros escolares y bueno, compañeros que nos están acompañando. Muchas gracias. Bueno, arreglamos con Nico, pactamos, digamos, ser un poco breves para poder escuchar a Guillermo. Bueno, seguimos en el trabajo de la unidad, como decimos, como es nuestro eslogan político, militamos la unidad y eso es lo que estamos haciendo. La verdad que yo pienso hoy, como hablamos con el compañero referente de la Néstor Kirchner a nivel provincial, Rodrigo Rabanaqui, que les pido un fuerte aplauso. Pudimos competir las legislativas gracias al compañero y gracias al trabajo de todos mis compañeros de la Néstor que sangramos, la verdad que sangramos para poder obtener nuestra listita y bueno, y ahí salimos a la cancha y jugamos. Me dijeron, y Guillermo me dijo, salgan, jueguen, nos dijo, ganen, bueno, no pudimos, pero lo intentamos y eso nos abrió la puerta para un montón de cosas, en este caso para conocer a Nicolás y empezar a trabajar en la unidad del peronismo y vamos a seguir así porque creo que el 2019 tenemos que recuperar San Vicente desde el peronismo, así que nada más, compañero, soy breve y le paso la palabra a mi compañero Rodrigo Rabanaqui. Bueno, primero agradecer a cada uno de los compañeros que hoy están presentes, agradecerte, Rubén González, que la verdad que he conocido un gran compañero en este año y medio y lo he visto crecer, hoy tengo un cuadro político interesante acá en San Vicente y apostamos en él. Te quiero agradecer, Nicolás Martelaza, compañero que la verdad que tiene un futuro impresionante, ha ganado las elecciones, no solamente primero las PASO, sino que también después ganó las elecciones generales contra la lista de Cambiemos. Eso es muy importante. Y mañana vamos a tener las nuevas autoridades del distrito, en el cual el compañero va a ser presidente del Partido Justicialista
y es allá donde nosotros tenemos que empezar a poner el ojo de no dejar la casa de la madre abandonada, no lo permitamos nunca. Nuestra identidad no la podemos odiar. Les pido por favor que nosotros podemos negociar de qué color podemos llegar a pintar la habitación de la casa de la madre, pero nunca vamos a negociar de cómo la vamos a destruir. No podemos ser obsecuentes, no podemos ser testigos de cómo vamos a enterrar ese partido justicialista que es el aparato electoral más importante que creó Juan Domingo Perón. Es el aparato electoral más grande que hay en Argentina, 70 años de lucha. Compañeros, necesitamos, hoy más que nunca, sabiendo de lo que está sucediendo el lunes, creo que no tenemos que arriesgar a nuestros muchachos. Nosotros sabíamos muy bien que si ganaba Macri en el 2015, cuál era la medida que iban a tomar. Por eso no tenemos que organizar, porque sabemos muy bien cómo la oligarquía camina, cómo se peina, cómo se mueve, qué es lo que piensa, cuáles son sus ideologías y sus convicciones. Lo que nos tenemos que organizar es que no nos podemos juntar, que no podemos dejar las diferencias al costado. Tenemos que entender que un compañero nuestro que esté en la vereda de frente significa que esté fortaleciendo la oligarquía. Y hay un momento donde tenemos que nuestros impulsos y nuestros estados emocionales los tenemos que dejar de costado. Porque es claro que cuando somos gobiernos podemos condicionar, cuando no somos gobiernos no podemos condicionar. Entonces necesitamos, como decía Juan Domingo Perón, los ladrillos se hacen bolota y se hace bajo. Entonces necesitamos de cada uno de nuestros compañeros decir, muchachos, vos estás más o menos, venís para acá, vos venís, y entender que hay un solo enemigo, que es la puta oligarquía, que hoy se está llevando lamentablemente los intereses de la patria hacia afuera. Nosotros estamos discutiendo si compañeros sí, si compañeros no, estamos jugando en la política, mientras tanto que la gente se nos está cagando de hambre. Entonces tuvimos muchos errores. Hemos perdido en el 2013, perdimos en el 2015 y volvimos a perder en el 2017. Pero entendamos que necesitamos de todos los votos del peronismo, porque hay un 60% del electorado a nivel nacional que vota peronismo. Es un claro ejemplo, si partimos hacia atrás, en el 2013, como Rodríguez Sá, Menem, Néstor Kirchner se sacó más del 50% de votos, muchachos. La gente votó peronismo. Después pongamos el perómetro, quién es más peronista que quién, si el otro es más peronista que el otro. En el 2005, entre Chiche, Eduardo y Cristina se sacó más del 50% de votos. En el 2009, entre Néstor Kirchner y Benaroa, se saca más del 50% de votos. En el 2011, Cristina sacó el 54% de votos, ella vestida de negro, en un estado emocional de la sociedad bastante dura, donde nuestro conductor se nos fue. En el 2013, entre Massa y Zavalli se saca más del 50% de votos. En el 2015, entre Scioli y Massa se saca más del 50% de votos. Y en el 2017 se sacó un 54% de votos. Entonces garantizamos la fracción del peronismo y al final el único que terminó beneficiado es este gobierno oligárquico. Que lo único que teníamos que hacer era empujarlo en estas elecciones intermedias para que caiga vacío. Y que no llegue al 2019 y poner una candidato fuerte para las candidaturas presidenciales, porque nosotros no votamos hombres y mujeres, nosotros votamos un modelo de país. Juan Domingo Perón fue circunstancial, creó la doctrina, creó el peronismo y el aparato electoral más grande que hay en Argentina con el Partido Justicialista. Evita fue una persona circunstancial muy importante para los descamisados y para el movimiento obrero organizado, hoy nuestra jefa espiritual del modelo nacional popular y de la nación. Néstor Kirchner también fue una persona circunstancial, un compañero muy importante porque le devuelve el modelo nacional y popular, le devuelve el derecho a los trabajadores. Y Cristina también es una persona circunstancial. Hasta Guillermo Moreno es una persona circunstancial. Y cada uno de nosotros somos personas circunstanciales que somos parte de la historia política argentina, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que garantizar el modelo nacional y popular, que es la única herramienta que nosotros tenemos para enfrentar esta puta oligarquía. ¿Y cómo lo garantizo? Creando cuadros políticos.
Por los cuadros políticos no se me crean de la obsecuencia, de mirar para el costado. Nosotros tenemos que decir a nuestros compañeros, a nuestros conductores, señalarles los errores, es decir, se están equivocando. En estas cuestiones personales no puede estar por encima de los intereses de la patria. Entonces, dejen de boludear, dejemos las cuestiones afuera, organicémonos en casa y salgamos a enfrentar el 2019 volviendo a ganar por las urnas, porque siempre el peronismo ganó por las urnas. Compañeros, las banderas del peronismo son como la bandera de los barcos frente a los vendavales. Cuanto más azotan los vientos, ellas más flamean. Nosotros, los militantes peronistas, somos como cada una de esas banderas. Cuando la oligarquía más azota al pueblo, nosotros más nos comprometemos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Va a tener que venir alguna piba. Van a decir no van a dejar salir esta. Permiso. Ya te vi nomás, de arranque nomás. Te digo que no que no vas a hablar Una de cada lado se pone todos varones. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, había hablado con Rubén de parte del sindicato nuestro, la fraternidad, va a apoyar la organización que tiene para toda la provincia que está armando, así que desde el sindicato queremos dar el apoyo a nosotros también. Y nada, eso solo quería decirle más que nada a Rubén que cuente con esto, que no hay ningún problema. Bueno, gracias. Esto era... Me invitaron a cerrar un ciclo de charlas de formación. Sí, dijo el compañero, disculpen que llegué un poquito más tarde. GPS de este estaba bien mal. Vamos al calor y me pasa. Así que les pido disculpas, pero siendo una charla de formación, me gustaría reflexionar un poco sobre lo que nos está aconteciendo con este gobierno, lo que nos está aconteciendo a nosotros, lo que está aconteciendo en el mundo, y ciertamente ir como en un cuadro sinóptico, pasando de tema en tema, porque bueno, sábado a la noche todavía hay que cenar, hay que hacer algunas otras cosas, y ya bastante que nos juntemos para, y sobre todo mañana levantarse temprano, para eso que la tenemos lista. Entonces, me gustaría reflexionar sobre dos temas. De lo que nos puede acontecer de acá al 2019, porque como corresponde a Rodrigo, ha dicho, bueno, nos preparamos para las elecciones del 2019, pero esto es lo que tenemos que decir. Hay alguna sensación que va dando vueltas por ahí, sobre todo los que peinamos canas, no los pibes otra cosa, pero los que peinamos canas, algunos de estos temas ya los vivimos, y se repite, uno dice, bueno, ya lo vivimos y sabemos cómo termina, sabemos cómo termina. Hay posibilidades de que termine, y sí, hay posibilidades. Nosotros no es que lo caracterizamos a este como un gobierno oligarca porque queríamos tener una caracterización distinta de la que era la que estaba en boga, era porque hacía 60 años que ningún gobierno de Argentina se metía con la comida. Este no es un tema, se metió con la comida. Yo cuando dije eso, a los muchachos y a las muchachas se les declararon los pelos, como Moreno va a estar diciendo esta cosa, bueno, hoy está diciendo todo. Y dijimos que querían volver a una sociedad preperonista porque los oligarcas quieren volver a una sociedad preperonista. Algunos compañeros
intentaron colocar las piezas de rompecabezas, como hacen los chicos a los 4, 5, 6 años, que la pieza que no va la meten a los golpes, hasta que aprenden el tema de las proporciones, la forma, y lo arman bien. A los 4, 5, 6 años está bien intentar poner las piezas a los golpes, pero cuando no, ya somos adultos, intentar poner las piezas a los golpes. Era cierto que comparar este gobierno con los 90 era hasta fácil, simple y hasta estéticamente parecía correcto. Se comparaba esto con los 90, con los 76, con el 66, con el 55. Era estético. Como dijo alguna vez un embajador brasilero explicando el Mercosur, dijo, es hasta estético. Y lo intentamos todos juntos y hay una geografía ahí que, claro, no necesariamente lo estético a veces nos da una visión de la realidad correcta. Nosotros salimos a explicar técnicamente que no tenía nada que ver Prebisch, que fue el ideólogo en términos económicos de la fusiladora. Expliqué que incluso nuestro gobierno en el Ministerio de Economía se le hizo un homenaje a Prebisch, yo no fui, obviamente, pero se le hizo un homenaje a Prebisch, entonces estaba claro que no podía ser lo mismo. Algo no anda, el compañero pone cara y dice, ¿cómo en nuestro gobierno le hicimos un homenaje a Prebisch? Nosotros fuimos un gobierno muy amplio, fuimos tan amplios que le hicimos un homenaje a Prebisch, que fue el que hizo el plan económico de la fusiladora. Pero es obvio que el plan económico de la fusiladora y que algunos de nuestros funcionarios consideraron que tenían que rendirle homenaje a su estructura de pensamiento, no puede ser esto. Tampoco es peronista, está claro. No podía ser esto. Ni podía ser el 66, cuando Krieger va a ser, algunos se tienen que acordar, los que peinamos canas, no solo devaluó, sino que puso la retención. Y en el 76 Videla devaluó, pero recién sacó la retención en el 80. Esta es la verdad histórica. Nos tiraron nuestros compañeros vivos al mar, pero no se metían con el precio de la comida, porque si Videla se metía con el precio de la comida, no nos casaban como nos casaban. ¿Se entiende lo que digo? Un tipo, esta es una bestia que se metió con el precio de la comida. Y se metió con el precio de la comida porque en el fondo no es más que el Blanco Villegas. Lo dije que cansancio, la mamá de Blanco Villegas. Algunos se acordarán del hermano, que fue presidente de la UIA en la década del 70, Pelito Blanco, dueño de las vacas acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, y el mandato que tiene es que la comida esté cara. Cuando la comida está cara, sale la plata del bolsillo de los sectores populares, trabajadores, comerciantes, bla, bla, y termina en lo que son los dueños de la tierra. ¿Quiénes son los oligarcas? Los dueños de la tierra. ¿Y por qué? Porque se hace la comida y ustedes comen, punto. No hacen la comida en el fondo de la tarde, esa economía no existe. Salvo en unos lugares muy pequeñitos, que es la economía de subsistencia, allá por Formos, en Chaco y cada vez. ¿Saben? Esto es una sociedad urbana, trabajamos, nos dan plata, nos dan un medio de pago, vamos y compramos la comida y comemos. Y esa comida llega de alguna manera a ese lugar donde nosotros la compramos, previo a haberse producido en algún lugar que generalmente es tierra alquilada de estos oligarcas, de que viven de renta. Es así de fácil. Cuanto más caro esté producido de esa tierra, más caro puedo poner el alquiler. ¿Pasó eso? Pasó eso. Aumentó el alquiler de la tierra, aumentó el alquiler de la tierra. ¿Por qué? Porque aumentó la comida. Esto es así de sencillo. Y técnicamente, claro, cuando uno lo sostiene y va, y lo que va diciendo se va comprobando en la realidad, el discurso de alguna manera y los conceptos se van articulando y se va incorporando. ¿De quiénes son las ideas? De bien, no tiene importancia, pero hoy esta historia de hablar de oligarquía, de que estos son unas bestias, que estos son unos salvajes, que gobiernan para los ricos, que gobiernan para mi familia, que bla, 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 está en el discurso de casi todos nosotros. ¿Por qué? Aparte nosotros dijimos esto no tiene nada que ver con los 90, por dos temas. Primer tema porque técnicamente estaba mal. Este no es un gobierno neoliberal, este es un gobierno oligarca. Técnicamente los gobiernos neoliberales tienen otras características, no tienen la característica de este. Pero aparte porque políticamente decir que este es igual que Menem tampoco nos sirve, porque dividimos el mundo. Lo teníamos tan claro esto, que en un debate televisivo que tuve con un pibe Santoro, ese de los radicales de Capital, que igual integró una lista, yo la voté, nos ganaron, fueron a votar.
El pibe dice, no, yo no quiero que gane Menem en La Rioja. Entonces, si no querés que gane Menem en La Rioja, querés que gane Martínez, que le cambiemos. Tuvo razón el pibe, ganó Martínez, le cambiemos. Pero la verdad es que haber perdido La Rioja para nosotros no es ningún orgullo. La verdad es que hacía muchos años que no perdíamos. Una tontería. Entonces, ¿cuánto le queda a Menem? ¿El 1% de votos? Bueno, es el 1% de votos, no nos sobra nada, pero aparte si podemos sumar un 1% más, sumamos un 1% más, ¿cuál es el problema? La táctica política es importante también, porque cuando vamos sumando y ordenando, empezamos a ordenar los melones en función de los hechos más importantes y dejamos para mañana los temas que son menos importantes. En esto de los temas más importantes, menos importantes, nos pasó un fenómeno muy interesante, porque el mundo cambió en una dinámica tan extraordinaria desde hace 2 años a esta parte, que estamos en otro mundo. Cuando se producen las transformaciones casi revolucionarias, es muy difícil que uno se dé cuenta. Es como pensar que porque uno va criando a su hijo se da cuenta cuando crece. No, se da cuenta cuando crece, cuando le va a poner la ropa del año pasado y le queda corta, pero uno no lo ve crecer. No ve crecer a las plantas, no es que la tira allí y ve cómo crece. Bueno, uno tiene que comparar. Cuando está viviendo el proceso de transformación, es muy difícil darse cuenta. Pero el mundo que estamos viviendo hoy con respecto al mundo de hace 3, 4 años atrás no tiene nada que ver. Pero nada. Tanto es así que su santidad, y nosotros también, ya habíamos dicho hace algunos años que el mundo estaba atravesando la Tercera Guerra Mundial. Lo dijimos nosotros, lo dijo el Papa, lo dijo Cristina cuando se había hablado en los foros internacionales, y nosotros hicimos una campaña electoral y no hablamos de la Tercera Guerra Mundial. Es muy extraño, porque lo dice el argentino más importante que ha dado este pueblo, lo dijo Cristina al exterior. Algunos lo escribimos, nos tomaban el pelo, cuando hablábamos del ordenamiento de los institutos mundiales de los vectores de la violencia. Lo podíamos medio rebuscado para decir lo que queríamos decir, pero tampoco asustar, y entonces usábamos palabras media extrañas. Pero yo, mira, el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial, y está atravesando la Tercera Guerra Mundial porque se produjo un fenómeno que se produce cada muchísimos años, como esta historia que hace 800 años que no estamos viviendo un diciembre como este, que aparentemente no sé, que tiene 5 domingos de luceros por ahí, que son los chinos, no sé qué pavadas dicen, no importa. Pero la realidad es que estamos en un proceso de revolución en el sistema capitalista, de las cuales el mundo solamente ha tenido 3 momentos como este. El sistema capitalista como lo conocemos tiene 200 y pico de años, bueno, 3 momentos. El primero fue la revolución industrial, todos lo han estudiado, saben lo que pasó, saben un hecho que permitió a Inglaterra, aparte de generar la locomotora que los compañeros acá manejan y son un gremio, una cosa extraordinaria. Antes de la revolución industrial no había ninguna locomotora, no había barco a vapor, pero tampoco había telares, las cosas se hacían a mano. Entonces el pueblo que fue capaz de transformar agua caliente en movimiento mecánico, finalmente ahora no, pero habrás visto, vos no te da la edad, pero yo las vi funcionar con agua caliente. Eran unas hermosas locomotoras que largaban un humo extraordinario. El pueblo que transformó agua caliente en movimiento mecánico, un pueblo distinto, le tocó al inglés, tenía tipos distintos, mujeres distintas, hizo esa maravilla tecnológica y con eso dominó el mundo. Fue así. La segunda gran revolución la hicieron los norteamericanos, que para simplificar el tema es la película de Chaplin, Tiempo Moderno. Esto no es menor, porque hasta ese momento la mercadería que se quería fabricar estaba quietita y los trabajadores corrían alrededor de la mercadería. Entonces, para hacer un auto, 96 horas hombre. A Ford dijo, no, dejemos los tipos quietos y que camine la mercadería. Horas hombre en ese producto, 16 horas hombre. Cuando los europeos se dieron cuenta que los norteamericanos habían bajado 1/5 las horas hombre que necesitaban para terminar un auto, ya los norteamericanos vendían autos en todo el mundo. Entonces, ese pueblo ganó la delantera. Entre una y otra revolución pasaron 100 años, más de 100 años. Una del fin del siglo XIX y la otra fin del siglo XVIII y la otra del principio del siglo XX. O sea, del 1800 tuvimos que pasar hasta
1900 y pico para que fuera esto que dijo. Y pasaron 100 años más, para tener la tercera revolución, que es la que estamos viviendo ahora, que se objetivó en el 2010, y es que el único pueblo que no tenía que tener energía abundante y barata tiene energía abundante y barata, y son los norteamericanos. Nos guste o no nos guste, todo lo que estamos acá vivimos un mundo donde los gringos se estaban quedando sin petróleo y por lo tanto lo iban a buscar y se lo llevaban por las buenas o por las malas. Y así aprendimos a interpretar el mundo. Ese mundo se terminó. Los norteamericanos tienen energía abundante y barata. Claro, Arabia también tiene energía abundante y barata, claro, pero no tiene maquinaria, ni tecnología, ni aparato industrial para usar esa energía. Y resulta que los norteamericanos son organizados y tienen tecnología. Lo único que no tenían que tener era energía, y ahora tienen energía. Y en esta botella de agua hay mucho más energía que trabajo. Muchísimo más energía que trabajo. Por eso uno analiza el costo de esta botella, hay muchísimo más de energía que de trabajo humano. Por lo tanto, el pueblo que tiene energía barata vende su producción al resto de los pueblos. Y en esa venta de producción al resto de los pueblos, como ya aprendimos los argentinos, el que vende tiene trabajo y el que compra se queda sin trabajo. Así de fácil. Entonces la tercera guerra es por los puestos de trabajo. ¿Cuándo la empezamos a vivenciar? Claro, nosotros estamos acostumbrados a que la guerra es que un pueblo se queda con el territorio de otro pueblo. Ahora no es así. Las consecuencias son las mismas, porque un pueblo que no tiene territorio sobre el cual administrar generalmente se disuelve. Hay excepciones en el mundo de pueblos que sin territorio igual siguen siendo pueblos, pero son las mismas. Cuando un pueblo asentado en su territorio no tiene territorio porque le sacaron el territorio, es difícil que tenga pueblo, que siga siendo pueblo. Bueno, eso hay cantidad, miles de ejemplos en el mundo, miles de pueblos que se han disuelto por no tener territorio. De hecho, por eso son las conquistas territoriales. Y ahora, un pueblo que se queda sin trabajo también se disuelve. De hecho, nosotros estuvimos a punto de disolver la Argentina en el 2001 porque nos quedamos sin trabajo. Cuando se hablaba de la desestructuración de la nación como nación, no es que fue un tema menor. ¿Está bien? Nos estábamos quedando sin trabajo. ¿Y cuánto es la tasa de desocupación que aguanta el pueblo argentino? 25, 30, 40%, y después se murió bárbaro que no te... O sea que las consecuencias pueden ser las mismas. Por eso es lógico que los gobernantes defiendan su puesto de trabajo incluso en el campo de las armas, y es lo que está pasando. Por eso el Papa habla de la Tercera Guerra Mundial, y a la salida de la Tercera Guerra Mundial va a haber pueblos que va a haber y pueblos que no va a haber. Claro, ¿cuándo va a terminar la Tercera Guerra Mundial? Se va ya a sus 4 o 5 años, y por ahí son 20 años más. Pero a la salida de esto va a haber pueblos que ustedes conocen, sobre todo los jóvenes que no van a estar, y pueblos que por ahí tenían otra característica que terminan consolidándose y se rearma el mapa mundial. De hecho, los veteranos tenemos un problema cuando queremos reconocer algunas repúblicas que no sabemos dónde quedan, porque estábamos acostumbrados a ver el mundo con la URSS. Y cuando se disuelve la URSS me aparecen un montón de ¿dónde quedan? Ahí está. Bueno, los pibes ya no tienen este problema, porque ya le enseñan el mapa, pero a nosotros nos enseñaron el mapa con la URSS. ¿Y dónde queda Azerbaiyán? ¿Dónde queda? Vamos a buscar y ahí aparece. O sea que hay transformaciones en el mundo que son rápidas e intensas y que son difíciles aprenderlas con H en el medio cuando las estamos viviendo. Mariano, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, querida, claro, para eso estamos. Hay, acerca del tema que usted está hablando, hay momentos, por ejemplo, que se cometen genocidios, ¿no? Donde desaparece el pueblo, arrasan con todo. No es el caso nuestro ahora, pero nosotros sabemos que en el sur y parte del norte están sufriendo un ataque que es espeluznante. ¿Corremos nosotros el riesgo de pasar por eso, de disolvernos como pueblo? Sí, pero no porque se queden con el territorio, porque nos quedemos sin trabajo. Vuelvo a decirte, en el 2001 fue una de las hipótesis.
el gobernador de Salta planteó en el Senado que Salta se retiraba. Salta es una de las provincias constitutivas de la nación. Viste que te enseña en la escuela que en realidad las provincias son preexistentes a la nación. Y para la constitución de la nación argentina, las provincias preexistentes lo que hicieron fue delegar poderes. ¿Qué poderes delegó? Fundamentalmente la defensa nacional. Entonces tenemos un ejército, las relaciones internacionales, por eso tenemos la representación la tiene el presidente a través de su canciller. Entonces el gobernador de Salta nos representa a la Argentina, la representa el presidente, la moneda, los maestros, la 1420, el correo, y ahí se va conformando la Argentina. El gobernador Romero de Salta, ya en la crisis del 2001, plantea que Salta iba a asumir sus poderes, los poderes delegados, iba a armar el Norte Grande, ¿te acordás? Bueno, pues sos jovencita, pero algunos de los que están acá se tienen que acordar de ese debate. Eso significaba la disgregación nacional. Y hay algunos salteños que todavía lo plantean como hipótesis, que dice, bueno, cuando la Argentina colapse, nosotros tenemos que tener una salida para los salteños. Lo mismo que me planteaban los muchachos de Tierra del Fuego, dice, nosotros tenemos gas suficiente para que 80.000 tipos, que eran los que vivían en ese momento, ahora son 120, puedan sobrevivir. Entonces, que de los pobres de la provincia de Buenos Aires, o sea, de esto, ya háganse cargo ustedes, que tenemos que ver. Esa disgregación fue en el año 2001, no es que fue un debate que tiró, no, se dio. Esa propuesta de Romero se discutió en el Senado, Capitanich no la dejó pasar, no avanzó en esa comisión, la presidía Capitanich, fuimos a ver, dijimos esto de Romero, no se va a tratar, bueno, si no, te podés imaginar que lo del jueves hubiese sido un juego chico, no vamos a permitir que se disolviera la Argentina, pero eso no significa que lo que está planteado iba a haber que pelear, iba a ser un lío bárbaro. O sea, algunos estábamos, los que nos enteramos de eso fuimos, ¿está bien? Si esto se aprobaba ahí, locura. Era gobernador en ese momento, no es que estoy hablando de un intelectual salteño, estoy hablando del gobernador. Estas cosas pueden pasar porque en los procesos de crisis los pueblos tienen más tendencia a generar fuerzas centrífugas que centrípetas, o sea, para afuera que para adentro. Puede pasar, sobre todo porque del hambre de los compatriotas no se quiere hacer cargo nadie. En cuanto al tema territorial, no lo veo, territorial, pero no lo descarto, puede llegar a pasar. Y más en el estado de indefensión que estamos nosotros ahora, no porque no tengamos material, eso de que la guerra se hace con tecnología y material es una visión de ellos que tienen ejércitos ricos. Vos podés hacer una guerra con ejércitos pobres y podés ganarla, hay experiencia también. O sea, el concepto de Perón de la nación en armas como elemento de defensa implica también poder tener un ejército pobre, pero que esté en condición de defender a la patria. Pero acá no tenemos ni teoría, ni tenemos la cosmovisión, y nos explican que la defensa nacional es un tema de todos nosotros. Bueno, son los temas de la reconstrucción que tenemos que pensar, y en un rato vamos a llegar a eso, porque si no lo vamos a hacer muy largo, en un fenómeno donde en esta guerra y el mundo que está cambiando, y los norteamericanos con petróleo y gas a 1/3 del valor que se vende en la Argentina, un tercio. 7,50 acá, 2,50 allá, un tercio. Vos imaginate que yo no puedo tener un aparato productivo competitivo si le vendo a lo mío el valor de la energía 3 veces el norteamericano, tengo que llevarlo. A ver cómo hago para ponerme de acuerdo con Roca, dueño de Techín, de que me haga cero en la Argentina si le voy a dar energía 3 veces el precio, que es una cosa muy difícil. Bueno, estos son los temas que tenemos que reflexionar, porque son los temas que nos competen a todos. Ahora, en ese mundo, que es un mundo absolutamente distinto, se ha producido un fenómeno para el peronismo extraordinario, porque nosotros que somos también una doctrina universal, nosotros somos una doctrina nacional universal. Cuando vos escuchás Evita Capitana, que hace rato que no se escucha, porque de esas cosas que nos pasaron a los peronistas, ¿viste? Que de repente dejamos de escuchar Evita Capitana, hay unas estrofas de Evita Capitana que dice, esta doctrina para todos los pueblos del mundo. En la marcha dice para todos los pueblos del mundo, no dice para el pueblo argentino. No es que hicimos una doctrina para el pueblo argentino, hicimos una doctrina para todos los pueblos del mundo, confrontando con las dos doctrinas también universales que había cuando Perón hizo la tercera, que era la marxista y la liberal. La marxista se terminó de derrumbar con la caída del muro de Berlín, y la liberal, en esa visión
del triunfo que tuvieron en el 89, a raíz de la caída del muro de Berlín. El mundo tuvo una sola ideología. Sobre ahí hay que entender a Menem, ¿no? Para pelearse con el mundo tiene que ser Perón. Por eso yo le meto a Menem en un manto piadoso. No era Perón. Entonces en el mundo venía el consenso de Washington al galope, diciendo que está fuera del consenso de Washington no sabe gobernar, y nosotros lo señalamos con el dedo diciendo él no supo gobernar porque... Pero había que pelearse con el mundo. Y para pelearse con el mundo tiene que ser Perón. Nosotros no nos peleamos con el mundo. Porque si no los pibes piensan que nosotros llegamos en el 2003 y nos peleamos con el mundo. Están equivocados. Nosotros nunca nos peleamos con el mundo. El mundo se peleó con nosotros recién en el 2012, cuando el Kia, o sea yo, empecé a administrar el comercio exterior. Y tuve que administrar el comercio exterior porque si no, me entraba mercadería mucho más barata que la que fabricábamos acá y me quedaba sin empleo. Como para un peronista, un puesto de trabajo es hacer correcta política económica, decidimos que si nos teníamos que pelear con el mundo por defender en un puesto de trabajo, lo íbamos a hacer y lo hicimos. Pero recién en el 2012 nos peleamos con el mundo. Es la verdad histórica, si no empezamos a inventar fantasía y nos armamos las películas que no son. Cuando armamos películas que no son, después terminamos mal. Y acá se supone que estamos formando a determinados pibes que queremos que sean buenos, mucho mejores que nosotros. Para que sean como nosotros es un desastre. Mirá cómo terminamos. Así que tienen que ser mucho mejor. Cuando a mí me dicen, no, por lo menos tienen que ser como... No, ni como Néstor, ni como... Muchísimo mejores tienen que ser. Porque nosotros no somos el ejemplo de lo bueno. Miren cómo estamos. Ustedes tienen que ser mucho mejores que nosotros. No es que venimos a dar esta charla para que sean igual que nosotros, para que sean muchísimo mejores que nosotros. Le venimos a contar los defectos, para que lo aprendan y no lo repitan. El ejemplo nuestro es lo que hicimos mal, ¿no? Lo que hicimos bien, para que no repitan los errores. Pero tienen que estar atentos a esta tontería de que sea igual, no, que igual. Mejor, 10 veces mejor. Y ahí la Argentina va a evolucionar. Cuando nosotros administramos el comercio exterior, el mundo nos saltó a los ojos, nos hizo pedazos. Ahora resulta que hace 2 años Estados Unidos empezó a administrar el comercio exterior. Y nadie le dice nada, no le pasa a Estados Unidos lo que nos pasó a nosotros. Y es Estados Unidos, tiene 14 portaaviones y nosotros no tenemos ninguno. La realidad es que Trump ganó y cambió el mundo. Porque el único país que no tenía que administrar el comercio exterior, administró el comercio exterior y se terminó el consenso de Washington. Y cuando se termina el consenso de Washington, la única doctrina universal que queda es la peronista. Somos nosotros. Se terminó el marxismo, se terminaron los liberales, lo único que quedamos somos los peronistas. Somos los únicos que tenemos doctrina, pero no tenemos territorio donde aplicarla. Es muy interesante lo que nos pasa. Ahora resulta que el territorio lo administra un oligarca. Cuando el mundo se vuelve nacionalista, entonces, cuando el mundo se está volviendo nacionalista, nosotros que somos una doctrina nacionalista, pero a diferencia de los europeos, amamos a los pueblos vecinos, no como ellos que son nacionalistas y odian a los pueblos vecinos, no tenemos territorio donde implementar esa doctrina nacional, de paz y amor. Entonces la responsabilidad que tenemos los peronistas para volver al gobierno es tremenda. Es tremenda, es lo que está pidiendo su santidad. ¿Por qué? Porque el peronista no va a hacer tontería. Porque quiere que desde la diversidad de los pueblos encontremos una doctrina común, y no tiene ninguna que le esté diciendo esto. Porque la única doctrina nacional de amor y paz es la peronista, no hay ninguna otra en el mundo. Hay una por ahí de la Cuarta Visión que levanta Putin, que es un intelectual ruso que anda por acá. Comparen, compren el libro de la Cuarta Posición y compárenlo con la comunidad organizada y están pañales. Y Perón lo hizo hace 70 años atrás. Entonces tenemos una doctrina superior y no tenemos dónde aplicarla hoy. Y encima estamos administrados por los oligarcas. Entonces la responsabilidad nuestra es volver al gobierno. Y es una responsabilidad central, porque cuando nosotros apliquemos nuestra doctrina y vuelvan los días más felices, como enseñó Evita, deben volver también para los pueblos del mundo.
Pero los pueblos del mundo tienen que tener un lugar donde mirarse, y hoy no tienen. ¿Dónde se van a mirar los pueblos del mundo? ¿En Estados Unidos? Está bien, crecen, muy bien, y odian a los pueblos, quieren levantar un muro. Con los franceses, socialdemócratas, tienen una cosmovisión extraña hablando de la globalización, que no respetan la diversidad. Bien, los únicos que respetamos la diversidad y a su vez decimos, somos una doctrina de paz y amor, y paz en un mundo que está en guerra. Nunca estuvimos más cerca de la utilización de armamento nuclear. Por lo tanto, es necesario la doctrina peronista, sí, a ver si no utilizan el armamento nuclear. Y de amor, sí, porque si no van a triunfar los que odian a los pueblos vecinos, levantando muros y toda esa tontería, o matando, haciendo genocidio, como vos estás señalando. Bueno, nosotros no hay ninguno acá que diga, volvemos y levantamos un muro con los paraguayos, con los bolivianos, ¿no? Es una cosa idiota, eso no hay nadie de nosotros que esté pensando eso. Entonces, el mundo necesita peronismo. En el momento que el mundo necesita más peronismo que nunca, y que cuando volvamos el mundo no te va a señalar con el dedo, porque a nosotros nos señalaron con el dedo porque hacemos lo que ahora están haciendo los norteamericanos, o sea que lo hicimos antes. Cuando volvamos vamos a hacer lo que ellos están haciendo. Entonces es extraordinario lo que nos está pasando. Por primera vez vamos a volver y no nos van a señalar con el dedo. Porque siempre que llegó el peronismo, las dos doctrinas universales que estaban en boga eran la marxista y la liberal, o neoliberal, que es su variante. Ahora no están en boga, se terminaron. Ahora lo que estamos en boga somos nosotros. Tenemos la obligación de que esa doctrina se instale en la Argentina como doctrina de amor y paz, que sea exitosa y que los pueblos del mundo nos copien. Ahí vamos entonces a la revolución continental y a la revolución universal. ¿Qué es lo que está pidiendo su santidad? O sea que la responsabilidad que tenemos es enorme. La estamos asumiendo con interés esa responsabilidad, y en algunos sectores sí, en estamos medio raros. Estamos raros, pero está bien. Los peronistas somos así, somos raros, estamos en una etapa media extraña. Y esto nos tiene que permitir, dando la responsabilidad que tenemos, de que encuadremos correctamente las circunstancias. En esta sensación que tenemos de que este gobierno fue, no es que es una sensación extraña a lo que el propio presidente dice. El presidente en la entrevista con Longobardi el domingo pasado dijo, si no cambiamos, explotamos, terminamos, nos estrellamos. El presidente, loco, ni de la roba dijo. Pasar de ser el líder del G20 a nada. De la Organización Mundial de Comercio a tener la ciudad sitiada. La Organización Mundial de Comercio no existe más, lo dijimos hace 2 años. Cuando terminó el consenso de Washington, terminó la Organización Mundial de Comercio. Nadie me creía esto. Bueno, ahora resulta que ni una declaración pudieron hacer, con lo cual no existe más. ¿Quién la terminó? El secretario de Comercio norteamericano vino en un discurso de 3 minutos, que pareció muy similar al de Alejandro Hay cuando vino con el tema de Malvinas. Los veteranos nos tenemos que acordar, Alejandro Hay en la puerta del avión, en la escalerilla, diciendo esto va a ser así, así, así. Elijan. Si eligen esto, es esto. Si eligen esto, se terminó. Elegimos y se terminó. Los norteamericanos son en eso, van al grano. 3 minutos hablo, hizo un discurso, dijo esto no sirve más, se terminó, ni siquiera pudieron hacer. No existe más, porque ganó Trump. Y lo que se está poniendo en valor son los vectores nacionales, los modelos de desarrollo. ¿Quiénes somos los expertos de eso? Los peronistas. Ahora resulta que cuando el mundo va hacia ahí, nosotros no estamos en el gobierno, una cosa disparatada. Ahora es el momento, esto de ahora de volver al gobierno es ahora. En términos históricos, sea mañana o dentro de 1 año y medio, 2 años, es ahora. El tema es cuándo nosotros decidimos, porque está claro que Macri es el pasado. Dice, ¿quiénes son los líderes del mundo para Macri? Los alemanes, los japoneses y los chinos. ¿Cómo van a ser los líderes del mundo si no tienen ni un portaaviones? Pero es ridículo esto. ¿Cómo los japoneses y los alemanes van a ser? ¿Dónde se vio que los líderes del mundo no tengan actitud militar? Pero esto es estúpido. Cualquiera que sepa sabe que la economía y los fierros van parejos. No es que ya son líderes, pero no tenés fierro. No tenés fierro, no son líderes. ¿Está bien? Esto es. O sea que acá los líderes son Putin, Trump y el Papa, para nosotros muy importante, porque un argentino que está ahí sentado en la mesa chica de Occidente, una cosa extraordinaria. Sin embargo, este lo mira con reojo, y muchos de los nuestros también lo miran con reojo. En pretendidos diarios oficialistas nuestros critican al Papa.
Y alguna vez tuiteamos comentarios de este muchacho que se dedica a tuitear a Tajo. Están todos locos, ¿qué le pasa? El argentino más importante que ha dado este pueblo. En 200 años pusimos un papa, una cosa extraordinaria, aunque no sea católico, apostólico, romano, solamente por haber llegado a ser papa. Bueno, si no le quería hacer la veña, no le haga la veña, pero al menos respetarlo, vamos a ver, y aparte es uno de los nuestros. Una cosa extraordinaria. Bueno, pero hay algunos de, no solo del gobierno no lo entienden, sino algunos de los nuestros tampoco. Fíjense la visión de Macri, decir que los alemanes, los japoneses y los chinos, y nosotros de decir los norteamericanos, los rusos, y queremos que esté paz. Son dos visiones distintas, absolutamente distintas. Esto lo venimos diciendo hace 2 años, pero la realidad nos dio la razón a nosotros. Él apostó al G20 y apuesta a la OMC y desapareció. No existe más. Eso que no exista más significa que él es el pasado y nosotros el futuro. Ya arrancamos muy bien. Él decía que era el futuro y nosotros que éramos unos negros de mierda, el pasado, que no entendíamos nada. Vino Trump, dio vuelta al mundo y era lo que éramos el pasado, somos el futuro. Es una cosa extraordinaria. Por eso, ámbito financiero sacó una tapa la semana pasada diciendo: el secretario de Comercio de Estados Unidos, al estilo Moreno, si Moreno soy yo, calculo, dijo que va a ser una política proteccionista y bla, 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 bla. Tapa de ámbito, ¿no? Una cosa... Bueno, ese mundo a nosotros nos favorece. Igual es importante entender por qué alguno de nuestra fuerza también quería que ganara la Clinton y se asustó cuando ganó Trump. La Clinton es la que hizo el Tratado del Pacífico, que es lo que quería Macri. Pero a su vez Macri también quería que ganara la Clinton. Si el oligarca quiere que gane la Clinton, sin tener mucha capacidad de reflexión, si el enemigo quiere que gane aquello, pues esperado. Ahora, con cosas tan simples todavía nos asustamos porque ganó Trump y queríamos que ganara la Clinton. Pero ¿cómo vamos a querer que gane la Clinton si la Clinton es la OMC? Y la OMC es la que nos señaló con el dedo y nos sacó del mundo. ¿Ven? La ridiculez. A nosotros nos sirve esto, que es la administración de comercio, que es lo que hicimos nosotros y ahora están haciendo los norteamericanos. Si somos el futuro, lo que tenemos que pensar es cómo construimos nuestro gobierno. Y esto es muy importante. Tan importante que Perón alguna vez nos enseñó. Por eso es tan extraordinario volver a leer a Perón. Yo acepto que se lea Laclau, no me molesta. Siempre que se lea Perón, que es lo que están haciendo en esta charla. Hoy es más necesario Perón, porque es el que te enseña qué hacer en conducción política en estos momentos. Así que relean conducción política, que son las clases magistrales de Perón en la Escuela Superior Peronista, porque ahí está todo lo que nos está pasando. Entre otras cosas dijo Perón: nuestro movimiento, esto después lo volvió a repetir en los 70, nuestro movimiento tiene apresurado y retardatario. Y eso está muy bien. Muy bien. Siempre nuestro movimiento tuvo apresurados y retardatarios. Siempre. Y por lo tanto, si tiene apresurado y tiene retardatario, tiene el consenso mayoritario, que es el que le da legitimidad a los apresurados y a los retardatarios. Porque sin el consenso mayoritario, los apresurados no son apresurados, son otra cosa. ¿Quién dice que se va adelante? El que va atrás. Si el de adelante se fue, y quedé yo adelante. Entonces, Perón, que era fantástico, a veces le explicaba, cuando veía que había, decía: no muchachos, esto es como el ejército, hay alas, atacamos por acá, atacamos por allá y después mandamos por el medio. Cuando veía que, mire muchachos, hay apresurados y hay retardatarios, pero son nuestros. No es que no son nuestros, los apresurados y los retardatarios. Porque vuelvo a insistir, si no son nuestros, son otra cosa. Entonces no tenemos apresurados. Esto es muy importante porque es entender la política también desde la figura geométrica. Una adelante y una atrás, que hacen el todo. Si ese todo que lo da el consenso mayoritario le da autoridad al que va adelante para que vaya adelante y al que va atrás para que vaya atrás, no hacen parte porque el consenso mayoritario no lo reconoce, eso es otra cosa. Y nosotros necesitamos adelantados o apresurados y retardatarios, siempre lo tuvimos. Lo que tiene que estar claro, que nunca los apresurados y retardatarios pueden conducir el conjunto, porque solo pueden conducir el ala que conduce. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque estamos definiendo temas de conducción. Si el ala apresurada define una conducción y esa conducción conduce los apresurados, está muy bien.
pero esa propia definición inhibe conducir al conjunto. ¿Está claro? No es la misma misión cuando uno educa a los niños la de los padres que la de los abuelos. La de los padres es educar. Dos niños se pelean, hermanitos como corresponde, los padres marcan la impronta sancionando. Esto está bien, esto está mal. Educa. La misión del abuelo, en ese caso, es educar de otra manera, en la importancia de la familia. Entonces, cuando el padre o la madre sanciona al culpable de los dos hermanitos que generó el quilombo, el abuelo se retira y a la media hora vuelve con el sancionado para que la familia no se desuna. Y ahí cumple su rol educativo el padre, marcando claramente lo que está bien y está mal, y el abuelo también preservando la unidad de la familia, con los adelantados y con los retrasados. Por eso es tan importante el consenso mayoritario, es tan importante que los apresurados, los retardatarios, se den cuenta del lugar que ocupan. Porque si algún dirigente de los apresurados, el dirigente de los apresurados, y desde esa ala quiere conducir el conjunto, no va a poder. ¿Qué es lo que hace un oficial entrenado cuando sale a trotar? Si está entrenado, va adelante, pero cada tanto se da vuelta y ve cómo viene la línea. Si la línea se estiró mucho, trota para atrás y empuja a lo de atrás, porque tienen que llegar todos juntos a la meta. ¿Qué sentido tiene no llegar todos juntos? En términos de combate, si los adelantados llegan solos, se los comen de un bocado. Por eso la estructura de conducción de Perón era magistral. Y nos permite en política entender cuál es el lugar de cada uno. Yo, que siempre fui un apresurado, siempre fui un border en términos psicológicos, debe haber algún psicólogo. ¿Quiénes son los border? ¿Quién es border? Moreno. Ahora resulta que nos tenemos que posicionar en el consenso mayoritario porque está faltando la voz del consenso mayoritario. Tenemos apresurado y retardatario. ¿Qué hacemos para explicarle al consenso, para decirle, miren muchachos, ustedes no pueden ser ni retardatarios ni apresurados, los juntamos? De ahí la tontería que hago de Cristina, Pichetto, Cristina, que esté mejor de salud. No es una definición ideológica, es una definición, miren, nos precisamos todos. Nos precisamos todos, entonces bajemos el nivel de adjetivos calificativos, porque es muy difícil. Mientras la pelea sea, cuando empezamos a los tiros, es muy difícil ya, porque después no sabemos por qué no estamos peleando, ya nos pasó. ¿Por qué te peleas? Porque me mataron a mi amigo. Ya no es la política, me mató mi amigo, y no lo voy a permitir, me mató mi hermano, y entonces ya entramos en el nivel de la emoción, de la emotividad, y empezamos a tener la cabeza caliente, en vez de tener el corazón caliente y la cabeza fría, hacemos al revés. Nos lleva, imagínense lo que nos pasó el jueves. Vimos todos los que estuvimos y los que no estuvieron, lo vieron por la televisión, 2, 3, 5 gendarmes, que la posición de tiro que utilizaban era con la escopeta arriba de la cabeza. ¿Pero qué posición de tiro es esa? Las posiciones de tiro son, para un gendarme, rodilla en tierra, no, cuerpo a tierra, porque para un gendarme eso no va. Rodilla en tierra, de la cintura o el arma en el hombro. ¿Qué posición de tiro es tirar así? ¿Pero dónde se vio eso? ¿Quién fue el instructor? ¿Pero quién lo hizo? ¿Cómo va a estar un hombre nuestro con armamento sin estar capacitado para adoptar la posición de tiro que corresponde para no matar? Porque lo que tiene que hacer es no matar. No le enseñan a matar a la fuerza de seguridad. Sino ese oficial instructor tiene que terminar preso. La instrucción es para disolver. Podemos estar a favor, en contra, todo lo que quieran, pero para eso hay posiciones de tiro. Y todos lo vimos tirando por arriba de la cabeza. ¿Por qué se pensaba? Que venía un japonés con el sable desenvainado a cortar, que iba a entrar en la trinchera, pero está loco. Eso no es así. Claro, imagínense que alguno de los nuestros hubiese caído ahí. Ya no es un problema de discusión política, es una discusión personal, y más en esta mezcla de pueblo de los gauchos que éramos bravos, más los tanos que son bravos, más los gallegos que son bravos, y que la vendetta y que esto y que aquello, y se arman los despelotes que se han armado. Esto, la dirigencia política, lo tenemos que parar, esto no tiene lógica. Y esto lo tenemos que parar porque tampoco sabemos si tenemos que sacar la torta
antes de tiempo del horno y se nos complica comerla. A veces pensamos que está la torta terminada y en realidad es engrudo. Claro, cuando empezamos a hablar de estas cosas, empezamos a tener racionalidad y decimos las cosas, no, espera un momentito, ¿a qué velocidad vamos? ¿A la velocidad de los apresurados? No, los apresurados es una velocidad. Hay momentos que tienen que mirar para atrás y si para atrás el pelotón se quedó atrasado, no tiene que seguir, parar la mano porque estamos solos, están tranquilos. Vayamos sensatamente todos juntos en un gobierno que, como dijo el presidente, se va a explorar. Lo dijo solo el presidente, no lo dicen todos los económicos. Los de ellos fundamentalmente, nosotros ni lo estamos diciendo, le decimos ahora piensan como nosotros. Pero ya, porque si no dice que sacamos por la herida, son ellos los que están diciendo. Broda dice que va a explotar, el Pablo dice que se va a explorar, el otro dice a los botes, el otro dice que está quebrado, el otro... Y el presidente, en un sencillecidio ahí con los mamás, dice sí, si no cambiamos explotamos. ¿Qué significaba explotar? Aparentemente era sacarle plata a los jubilados del bolsillo. ¿Tiene su lógica económica? Tiene su lógica económica, porque tienen que achicar el tremendo déficit fiscal que tienen. Entonces Clarín puso que le iban a manotear a los jubilados 100.000 millones de pesos. No estaba la cuenta hecha, Dijo Clarín 100.000 millones de pesos. En este debate nadie hizo cuentas, porque es muy difícil hacer cuentas. Porque para hacer cuentas tenemos que pensar lo que va a pasar en el 18, en la economía, el año que viene. Para que sean 100.000 millones de pesos que se le sacan del bolsillo a los jubilados, Macri tiene que tener razón. Esto es, tiene que pasar en la economía lo que dice Macri que va a pasar. O sea que la inflación va a estar el año que viene entre 8 y 12. Que la economía va a crecer en 3,5 y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo vamos a pensar que este ignorante va a acertar en economía si ya tiene 2 años y no acertó ninguna? Ahora, no está tan... Por eso no hay números. Se dice, pero no está en la fórmula. Del lado nuestro, tampoco. Se dice, se repite lo de Clarín. Peor todavía. Macri empezó diciendo, me voy a quedar con 100.000 millones de pesos los jubilados, y terminó con el ministro de Hacienda diciendo, no, están equivocados, le vamos a dar más plata a los jubilados. Que es lo último que dijo. ¿Le podemos creer o no? Pero es el problema que tuvo el viernes en el mercado Macri. Porque dice, che, le dice, ¿pero qué quedamos? Vos tenés que gastar menos y tu ministro dice que va a gastar más. ¿Pero qué les pasa? Están todos locos y si son unos descerebrados. Empiezan diciendo una cosa y terminan diciendo otra. Claro, esta situación, estamos en una discusión muy emotiva y nada técnica. En esta discusión tenemos un problema muy serio. Porque si hay algo que no puede pasar es que se vean perjudicados los jubilados. ¿Cómo hacemos para votar una ley que inexorablemente no perjudique a los jubilados sin saber lo que va a pasar el año que viene? Y es muy fácil. Hacemos como la película vieja esa, La Valija, le damos 2 finales. Votamos una ley que diga que lo que estaba vigente sigue vigente y lo que el gobierno quiere también. Cuando llegue el momento, el funcionario actuante ya no tiene que hacer cuentas por el futuro, que no sabemos cómo va a ser. Hace cuentas por el pasado, porque cuando tiene que indexar es sobre el pasado. Hace las 2 cuentas y la que da mejor para los jubilados se aplica. No hay ningún inconveniente. Pero es obvio que si el gobierno dice que quiere beneficiar a los jubilados, nosotros también, entonces que sean los 2 finales y que elija el funcionario la que dé mejor, como son cuentas públicas después, porque los índices están ahí. La cosa es muy sencilla. ¿Qué dicen ellos? Miren, ¿saben por qué se va a beneficiar a los jubilados con lo nuestro? Porque vamos a recaudar menos ganancias. Y es verdad que van a recaudar menos ganancias. Si le sacaron 10 puntos de impuesto de ganancia a las empresas, ¿el peronismo está en contra de eso? No, entre que tenga la plata un oligarca y la tengan las empresas, prefiero que la tengan las empresas. Ahora, la realidad es que va a recaudar menos de ganancia. Macri dijo, métanle la mano en el bolsillo a los jubilados. Y la técnica que eligieron para eso es una berretada total. Entonces no se puede hacer ningún número, por eso no ven números, salvo ese 100.000. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? De esta manera. O necesitamos llegar a una confrontación el lunes, en este momento,
te necesitamos, porque yo no le tengo miedo a eso. Lo que tengo el problema es sacar la torta antes de tiempo del horno. Si saco la torta antes del tiempo del horno, es complicado. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿quién es el Rodríguez Sá de hoy? Supongamos que sacamos la torta del horno, porque decimos que está. ¿Quién es Rodríguez Sá? A ver, díganme una sugerencia. ¿Quién es Duhalde hoy? Porque en el peronismo todos quieren ser el tercero. ¿Se entiende, no? El tercero se quedó 12 años. El primero una semana, el segundo un año y medio. Y encima lo bastardeamos después. O sea que en el peronismo no solo los hicimos trabajar y pagar los costos, sino que después los maltratamos. Somos bravos, nosotros también, acá adentro lo podemos decir, somos muy bravos. No es que después le hicimos un monumento, con, che, gracias por los servicios prestados, sos Gardel y le pega, nada, no, chao, te fuiste. En ese momento la torta no estaba cocinada. Hoy no hay nadie, o por qué de las otras se dedica a vender ropa, que no tiene más expectativas, no más políticas, ¿por qué se dedica a desfilar y vender ropa? Está manejando esos tiempos. ¿Y a quién vamos a tirar a la cancha para que la ola se la cubra? ¿Quién va a ser el Rodríguez Sá? ¿O ustedes piensan que Rodríguez Sá es infinitamente menos inteligente que Kirchner? Que Kirchner era un genio y por eso estuvo 12 años y Rodríguez Sá un idiota y estuvo una semana. No, muchachos, lo que conocen a Kirchner y conocen a Rodríguez Sá están ahí, parejitos. La diferencia es quién llegó primero y quién llegó después. Es así, muchachos, en la vida de nosotros, tiempo, lugar y espacio, que ese viejo dicho... Me encantó cuando dijo que no pago la deuda. Muchachos, ¿cómo lo decimos en el barrio? Uno calentó la pava y otro se tomó el mano. Ahora lo dicen las mujeres y los hombres. Eso significa, vos hiciste una cosa y resulta que no, vino el otro. Muchachos, esto fue así. Entonces hoy en el peronismo se está mirando todo de costado. Entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Quién lo define cuándo hay que sacar la torta del horno? ¿Los dirigentes o todos nosotros? Y todos nosotros lo hacemos teniendo claro que somos el consenso mayoritario y que por lo tanto tenemos que respetar a los adelantados, a los apresurados y a los retardatarios, porque hacen parte de lo nuestro también y que tenemos que tratar de juntarlos, para que todos juntos por primera vez lleguemos al gobierno y tomemos el poder, porque enfrente tenemos la oligarquía. ¿O piensan que le vamos a ganar a los oligarcas nosotros divididos? A vos no te quiero porque sos chueco, a vos no te quiero porque tenés peca, a vos no te quiero porque sos pelirrojo, a vos no te quiero porque... Y al final señalamos con el dedo a tantos traidores que cuando pasamos el peine fino no queda nada. Pero es que así no es el peronismo, así no es una familia. O nos sale un hijo, tenemos dos hijos. Uno nos sale premio Nobel y el otro termina en la cárcel. Los dos son hijos, muchachos. O uno no va a negar al hijo que... Pero ¿de dónde se dio eso en el peronismo? Los dos son hijos. Los pecadores también. Y cuantos más pecadores, más tratamos de recuperarlos. Por eso vamos a la cárcel. Si quieren saber si estamos volviendo, el jueves me llamaron, licenciado Moreno, sí, una señora, una voz dulce, me parecía que me iba a vender un celular. Me dice, le habla a la licenciada Carán, ¿qué desea, señora? No, ¿usted quiere ir a ver a su amigo bebido? Yo inmediatamente dije, ¿qué está que me va a pedir? Le digo, claro que quiero ver a mi amigo bebido. Me dice, bueno, porque yo soy la responsable de hacer desde sociales que usted pueda ver a su amigo bebido. Ah, ¿y qué querés? ¿Tenés que venir a mi casa a ver si le pego a mi mujer, si maltrato al gato? ¿O podemos hacer esto en la oficina? ¿O cómo me querés hacer ambientar? Porque soy suficientemente conocido. Viste que te tienen que hacer ambientar. Entonces va y tenía a tu mujer a ver si está golpeada y la parte si te pega. No, bueno. Pensás estupideces que... No, me dice, venga, lo espero. Digo, bueno, el lunes puedo ir a las 8 y... No, tan temprano no, venga a las 10. Pero ya que voy a las 10, déjenme pasar. Bueno, voy a hablar con el director del penal, a ver si lo dejan pasar, así no hace 2 viajes. Pero bueno, vénganse. Muchachos, si eso no es la señal de que estamos volviendo, ¿cuál es la señal? ¿Está bien? Si salgo a la cancha, salgo a caminar por la ciudad de Buenos Aires y cuando pasa el botón me dice, doctor, buenos días, bueno, estamos volviendo. Porque si no, te escupen, mira, ¿cómo no? Esto es la vida. Todos lo entendemos, que es así. Ya me hacen la veña, ya me llaman del penal para que vaya a ver a mi amigo debido. Todas estas cosas que van señalando, el tiempo lo manejamos nosotros.
Y el tiempo es muy importante. Y en ese tiempo, lo que pasa mañana en la provincia de Buenos Aires es muy importante, porque hicieron una lista unidad. Es extraordinario. Y un peronismo que estaban todos peleados con todos, tenemos una lista unidad. El peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el peronismo dentro de todos los peronistas, porque si hay un peronismo que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Al 22 de octubre no era el peronismo, llegamos todos divididos, mamarracho, no era ejemplo de nada. Bueno, ahora al menos en el Partido Justicialista volvemos a estar todos unidos. Esto es muy importante. Van a quedar sectores afuera, sí, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para meter a todos adentro. ¿Por qué? Porque tenemos que gobernar la patria. ¿Cuándo? Son los tiempos de las circunstancias, sobre todo lo que pase con estas bestias y los que elijamos nosotros. Es el ojo de nuestras mujeres cuando miran así y dicen, ya está, saca la torta. Y vos decís, ¿por qué hago esto? ¿Por qué está? Y te la comes y está extraordinaria. Le decís, che, ¿cómo sabes? No te voy a decir nada. Joder, si querés que te tarde, comela en casa. Se sabe cuándo son los tiempos. ¿Quién? El consenso mayoritario. No un dirigente. El conocimiento es el que construimos. ¿Cuándo? Cuando todos digamos ahora. Pero cuando todos digamos ahora, lo tenemos que decir con responsabilidad. No porque nos llevan de las narices. Porque si no estamos complicados. Es una hora que va creciendo. Es ese ahora que se va sintiendo. Es ese ahora donde nos damos cuenta que estamos todos juntos. Y entonces somos invencibles. Ese ahora lo van a sentir, ese ahora lo van a vivir, ese ahora lo van a conducir y ese ahora nos va a hacer grande, ese ahora nos va a permitir volver a tener un modelo de desarrollo permanente y sustentable en el tiempo, permanente y sustentable en el tiempo. Nuestra generación le debe a la Argentina un modelo sustentable y permanente en el tiempo. Para eso nos tenemos que pelear con los oligarcas. Y del otro lado están las 1000 familias de verdad, que son brutales. Por eso la militar adoptó esa posición de tiro tan extraña. Y esto lo tenemos que tener claro en el análisis beneficio-costo y en el análisis de ahora. Por ahí el ahora es el 19, porque nos damos cuenta que a pesar de la lista de unidad de mañana, todavía nos quedaron sectores afuera y que tenemos que hacer un esfuerzo, porque si bien nuestro pueblo va a seguir sufriendo a manos de esto, nosotros todavía no estamos en condiciones de volver. ¿Quién lo sabe? El dirigente iluminado, no hay dirigente iluminado. Perón decía que los dirigentes son esclavos del pueblo libre. Pero claro, no lo dice Laclau. Lo dice Perón. Entonces hay que leer a Perón. Porque Perón decía que el conocimiento sale del pueblo libre, no de los dirigentes que somos esclavos. Mañana cuando lo elijan presidente al amigo, va a ser más esclavo que hoy. No menos esclavo, más esclavo. ¿De quién? Del pueblo libre. Eso es lo que enseñó Perón. Y el ahora es un ahora colectivo. Y ese ahora colectivo quizá dice, sí, tenemos que llegar al 19, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es una hora que se va construyendo. Nadie lo sabe. En esa historia de permanencia, nosotros tenemos que hacer un modelo que sea un ejemplo para el mundo. Y cuando hagamos un modelo que sea un ejemplo para el mundo, le vamos a decir finalmente al general Perón y a Eva Perón que tenían razón. No es solo hicieron una doctrina, la mejor que ha construido la mente humana, que es universal, porque es para todos los pueblos del mundo, y todos los pueblos del mundo se van a ver reflejada en nuestro modelo, que es el modelo argentino. Y ahí nosotros vamos a cambiar y vamos a decirle, Perón y Evita, tenés razón. Los días más felices fueron, son y serán peronistas, pero ya no solo para el pueblo argentino, sino para todos los pueblos del mundo. Y ese es el desafío que tenemos. Muchas gracias.